Estamos, bueno, en el fin del año y obviamente estaba orando porque le estaba diciendo a Dios que fuera algo diferente, ¿verdad? Porque siempre decimos lo mismo y entonces ¿cuál es el propósito del año? Y que va a alcanzar y que no sé qué y después no se cumple. Y generalmente siempre escuchamos lo mismo y creo que entramos en un círculo vicioso que no nos deja avanzar. Pero si nosotros miramos, los días son normales. O sea, el miércoles que es 31 va a ser un día normal. Lo único que lo diferencia es que nosotros le colocamos una carga emocional. Yo esto sí lo he dicho varias veces, cuando era más sardino y cuando no conocía a Cristo, entonces el 31 sonaban las campanas de la iglesia, están sonando, y yo no sé por qué me ponía a chillar, eso era como una bobada que uno tenía. Igual al otro día tocaba madrugar, desayunar, comer, almorzar y tocaba trabajar. Pero nosotros le colocamos una carga emocional a ciertas fechas, a ciertos momentos. Y parece que fueran entonces las campanas y voy a donde mi mamá porque si no está mi mamá. Y le colocamos esa carga emocional donde pues la mamá la tiene todos los días, pues vaya visítela. O sea, no espere faltando 5 para las 12 para ir a visitarla. Entonces acá viene algo y entiendo que más bien el cambio de un año más bien es una excusa buena, una buena excusa para como que tomar un respiro, como para terminar un periodo y empezar otro nuevo. Porque ahora imagínese que no hubiera un fin de año. Imagínese que su vida fuera consecutiva, una línea sin que tuviera como esos cortes. Sería en algún momento agotador porque no tendría como el momento de decir ya terminó esto y empiezo algo nuevo. Porque aunque continúa, o sea, muchos de ustedes siguen en el mismo trabajo, continuamos con la misma esposa, con el mismo esposo, con los mismos hijos, continuamos con los mismos proyectos, pero es como un terminar un ciclo para evaluar lo bueno, lo malo y para proyectarnos a lo que viene hacia adelante. Eso diría yo que es lo que nos permite a nosotros tener un fin de año. De resto de cosas es normal, el miércoles va a ser normal, el día va a ser de 24 horas y a las 12 de la noche, no sé cuánto les pasó el 24 y nos pasa generalmente, ustedes esperando que lleguen las 12, llegan las 12, se saludan, no sé qué, cuando abren los ojos, la 1 a las 2 de la mañana. Ya, siga, o sea, el tiempo sigue pasando, no pasó nada raro, todo sigue normal. Pero si es el tiempo, entonces donde empezamos a hacer balances, como que bueno, y este periodo de tiempo que va desde el 1 de enero del año que estamos transcurriendo hasta las 12 de la noche desde el 31 de ese mismo año, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y esos balances generalmente algunos son buenos, son productivos, otros son tristes, otros son lamentables, otros son dolorosos. Y como que sea una cosa a la otra, si nos fue bien, como que estamos anhelando que llegue el otro para continuar proyectándonos en lo que tenemos. Y si no fue tan bueno, si por el contrario fue doloroso, nos dejó una tristeza o nos dejó una situación difícil, como que quisiéramos que terminara y tenemos la expectativa o la esperanza de que lo que viene en el nuevo año va a ser mejor, como que nos va a sacar algo nuevo. Es como un nuevo comienzo. Ahora, hubo algo que pasó en el 24, entonces yo les había dicho a ustedes, espero que hayan hecho caso, y era que el 24 tomaran un tiempo para recordar que celebrábamos, qué era lo que estaba sucediendo. Y en mi casa, pues obviamente invitamos a algunos familiares, unos cristianos, Héctor, Nancy, sus hijos cristianos obviamente, y otros familiares que no son cristianos. Entonces fuimos, en un momento determinado yo compartí una pequeña porción de la palabra, hice alguna exhortación, y yo como que iba a terminar ahí e iba a orar, pero mi esposa dijo, no, espere, démosle gracias cada uno por algo en este año. Entonces cada uno empezó a dar su acción de gracias. Listo, hasta ahí estuvo, no, o sea, no nada estuvo mal, sino hasta ahí iba todo normal. Pero cuando todos terminaron de hablar, uno de mis familiares, que de pronto es un poquitico paranoico y que lee muchas noticias y todo, dijo, pero yo sí quiero que hagamos algo. Yo sí quiero que este año oremos mucho, pidamos mucho a Dios, porque el año que entra no pinta bien. El problema económico que tenemos no es porque esté Petro de presidente, eso es a nivel mundial, las cosas están duras, no sé qué, así que oremos a Dios. Y yo entendía que se refiriera a la situación económica, a las oportunidades, a todo lo que viene. Y aunque él nos estaba pidiendo que oráramos a Dios, su expresión y la forma en la que lo pidió me mostraba a mí que realmente él no confía en Dios. No sé si me entiendan, no estoy diciendo que esté mal, sino que pidamos a Dios a ver si de pronto pasa algo, porque él está de pronto angustiado porque él cree que va a pasar lo contrario. Cree que este año va a ser muy duro, cree que este año el año que entra va a ser de situaciones adversas. Y acá es donde duro cuando entras a un nuevo año y entras de una vez como con el pie izquierdo, ¿verdad? Pensando que no va a estar nada bien, que las cosas no van a salir como se quisiera.
Así que no sé si lo pensamos o no, porque hay gente que sí lo piensa, hay otra gente que no lo piensa, o hay gente que lo piensa muy superficial. Pero ¿cuáles son tus planes para el nuevo año? ¿Qué es lo que tú has pensado? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué metas tienes? ¿Qué estás alcanzando? Hay algunos que tienen metas económicas, otros que tienen metas familiares, otros que tienen metas en su salud, en su vida espiritual. ¿Cuáles son las metas que tú tienes? ¿Cuáles son tus angustias? Porque, por ejemplo, mi familiar me mostró que tenía una angustia, que estaba entrando al nuevo año con una angustia. Y puede ser que tú estés entrando a un nuevo año, pero angustiado. ¿Y qué voy a hacer este año? ¿Qué va a suceder en el nuevo año? De pronto están pasando una turbulencia en tu vida y en esa turbulencia tú dices, ¿y ahora qué va a pasar con todo esto que está sucediendo? Pero en medio de todos esos pensamientos que tú puedas tener o que tú hayas tenido, mi pregunta final para ya empezar es, ¿lo que estás pensando lo has alineado a la voluntad de Dios? ¿Has alineado tus pensamientos a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere? Y en ese sentido, hoy quiero retarte y este reto, y voy a explicarlo a lo largo voy a decir acá algo y después lo explico, pero este mensaje me costó porque lo entendí, o sea, sabía que era lo que Dios quería que decía, pero tal vez no entendía el por qué, entonces no sabía cómo enfocarlo. Ayer al fin, por fin pude concluirlo, mas sin embargo no alcanzaba a terminarlo, y con algo que les voy a contar más adelante, en algo que vi. Le dije a mi esposa, ya entendí por qué es el mensaje mañana. Ya entendí por qué era que Dios quería. Así que mi reto y es el título de mi mensaje, es que por encima de todos los sueños, metas o angustias que tú puedas tener para el próximo año, el reto es 2025, un año para obedecer. Y ese es el título de mi mensaje. 2025, un año para obedecer. Usted dirá, no me gusta, más bien un año para ser bendecidos, pastor. Un año para ser ricos. Un año para cumplir sueños. No, 2025, un año para obedecer. La angustia de mi familiar me llevó a concluir dos cosas. Una, primero, que él depende de su capacidad. O sea, él depende de su capacidad de trabajo, de su capacidad de resolver problemas, de su capacidad de proyectarse en X o Y circunstancias de la vida. Pero en segundo lugar, que él también depende mucho de las circunstancias externas, de lo que se sale de su control. Una política del gobierno, una crisis económica, una situación de enfermedad, una situación X o Y en alguna situación. Pero realmente, aunque él nos pide que oremos a Dios, su expectativa está enfocada más en lo que él puede hacer y en lo que las circunstancias le permitan alcanzar o no alcanzar en este tiempo, no en Dios. Y entonces yo lo entiendo, porque ¿cómo confiar en alguien a quien yo no conozco? O sea, si yo no confío en Dios, si yo no conozco, a Dios, no puedo confiar. Yo no puedo decir que confío en alguien. Yo no le voy a soltar un hijo, no le voy a soltar un capital, no le voy a soltar algo que para mí tiene valor a alguien que yo no conozca. Tengo que conocerlo para confiar. Entonces, si esta persona que estoy hablando no conoce a Dios, pues es muy difícil que confíe en Dios. Y si no confía en Dios, entonces no puede demostrar algo que usted y yo, que confiamos en Dios, sí podemos demostrar, y es que confiamos en Dios a través de la obediencia. Y ahí voy enfocando. Si tú confías en Dios, si tú realmente dices, Dios es el Señor de mi vida, en Él quiero colocar mi fe, en Él quiero colocar mi esperanza. Ok, listo. ¿Cómo demuestro yo que confío en Dios? Demuestro que confío en Dios en la capacidad que tenga de obedecerlo, en la capacidad que tenga de no hacer mi voluntad en cada circunstancia, sino si entender si cada decisión que estoy tomando está supeditada a la voluntad de Dios. Ahí es donde empiezo. Y entonces la Biblia no registra en ningún lado un fin de año. Usted no ve en ningún lado donde Isaías se dice, no, bueno, la cena en esta y nos vamos. No, la Biblia no nos habla de un inicio y de un final. Sí habla de los tiempos, pero no nos habla de una celebración como la que nosotros hablamos. Pero sí hay una historia que nos habla de un final de un periodo para iniciar otro periodo. Y yo quiero tomar esta transición de la que la palabra nos habla para poder referirlo a lo que Dios quiere. Y entonces este periodo que voy a relatar es el final del periodo del ministerio de Moisés y el inicio del ministerio de Josué, el sucesor de Moisés. Pero
Para empezar a hablar de Josué, necesito hablar de Moisés inicialmente, porque creo que es bien importante. ¿Y a qué me refiero con Moisés? A Moisés lo conocemos como el libertador del pueblo de Israel. Israel ha llegado a Egipto, llegó por la hambruna, usted recuerda, José estuvo en el mando, todo lo que hay. Pasaron otros reyes, no conocieron a José, Israel llegó y cayó en esclavitud. Y durante 400 años este pueblo está en esclavitud. Dios levanta a Moisés como el caudillo, como el libertador, con las plagas, con las señales sobrenaturales, sacan de la esclavitud a la tierra de Egipto y empieza un periplo de 40 años divagando en un desierto. Y ahora, déjeme colocar muy humano y después me coloco muy espiritual, pero déjeme colocar muy humano. Debe ser muy tenaz haber estado 400 años, saber que todas mis generaciones pasadas pasaron esclavitud y que ahora nosotros que estamos a la libertad llegamos pero a un desierto y empezamos a dar vueltas en un desierto. Vivir en un desierto no creo que sea muy agradable. Tal vez nos guste ir a pasear a un desierto, ir por mirar qué es, cómo es y tal cosa, pero hoy por la mañana y por la noche me devuelvo y máximo a campo, listo, pero no estoy pensando en hacer mi morada allá. Ay, qué rico es este lugar para vivir, plena paz. No, jamás estamos pensando en un desierto como un lugar en el cual quisiéramos vivir. E Israel tiene que vivir 40 años en ese desierto. Pero en ese desierto donde Dios prueba su corazón, resulta que ellos endurecen su corazón. Hay muchos episodios, tendría que hablar de todo el Éxodo, de todo el Levítico, de todo lo que sucedió. Hay una situación donde levantan a los espías para que vayan y miren la tierra, y hay 10 de esos espías que dan un testimonio bueno de la tierra, pero malo con respecto a conquistarla, y esto baja la moral del pueblo. Solamente Josué y Caleb dan un buen testimonio. Y Dios profiere como una sentencia, y la sentencia que profiere Dios a Moisés es que todas las personas mayores de 20 años que salieron de la tierra de Egipto morirán en el desierto. Y es dura esa sentencia. Y podría decir yo que el último mayor de 20 años que muere en el desierto es Moisés, que es cuando se produce la transición, y solamente de toda esa cantidad de personas mayores de 20 años que salieron de Egipto, todos quedaron en el desierto. Solamente Josué y Caleb pasan a la tierra prometida con todos los menores de edad que habían estado en ese lugar. Ahora, hasta aquí podríamos mirar esto de una manera negativa, como el juicio de Dios, como que todo se terminó, como que todo el esfuerzo que hizo Moisés no sirvió de nada, porque al fin y al cabo lo sacó de esclavitud, pero lo sacó fue a morir. Podríamos pensarlo de esa manera. Cuando usted está en una situación difícil, cuando usted está en una adversidad, usted puede decir: y esto se terminó, ¿para qué sirvieron tantos años? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué? No sirvió de nada, esto se acabó. Cuando hacemos el curso de finanzas, al principio yo ponía a la gente a leer un libro, y en el libro hay empieza con la siguiente historia. La historia es de una pareja que se está separando, y la pareja que se está separando empieza a hacer como su separación de bienes, y haciendo la separación de bienes dicen: oiga, ¿cuánta plata hemos invertido en esto ahora para separarnos? ¿Cuánto hemos invertido para que no tenga sentido? Tal vez esto era lo que estaba pasando acá. Pero antes de ser un juicio, resulta que el primer capítulo de Josué lo que nos genera es más bien una expectativa de terminar un periodo y empezar un tiempo nuevo, empezar un nuevo ciclo. Y acá está Josué capítulo 1, versículo 1 al 4, dice la palabra: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el mar grande, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Así que después de un panorama desolador, de un panorama angustioso, de un panorama como desmoralizante, como que ¿para qué sirvió tanto si al final se murieron todos en el desierto y no hubo nada? Lo que nos muestra este pasaje es que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestra incompetencia, a pesar de nuestra poca talento para caminar conforme a la voluntad de Dios, Dios siempre cumple su promesa.
Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios no le había hecho la promesa a Moisés o no se le había hecho a Josué. Desde antes se le había dicho a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 7 dice la palabra: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Así que cuando Dios le hace la promesa a Abraham, y escúcheme porque esto es importante, no le está diciendo si se portan bien, si son juiciosos, si hacen la tarea como yo les he dicho. No. Dios prometió, y la promesa de Dios no tiene ninguna solicitud, ninguna cláusula. Si ustedes cumplen o hacen esto o aquello. No. Dios prometió y Dios va a cumplir. Así que aunque Israel endurece su corazón, aunque Israel se aparta de Dios, aunque Dios tiene que hacer un juicio, porque la muerte de los israelitas en el desierto lo que nos está mostrando es que Dios es un Dios que castiga el pecado, es un Dios que hace juicio, es un Dios que hace justicia. La promesa de Dios no se quebranta por la mala actitud de Israel, sino que continúa. Y lo que me permite a mí es mirar este texto y mirar aún todo el libro. No vamos a mirar obviamente todo el libro de Josué, pero mirar este texto y aún el libro de Josué desde dos perspectivas. Primera, la perspectiva divina. ¿Cómo ve Dios su promesa sobre su pueblo? Y lo que yo entiendo es que Dios, a pesar de nosotros como seres humanos, Dios es fiel. Dios permanece fiel. Sus promesas van a estar con nosotros, pero no solamente sus promesas van a estar con nosotros, sino cuando se levanten enemigos que pongan en riesgo esa promesa, Dios mismo nos va a defender de esos enemigos. Esa es la perspectiva divina para mí. Dios los saca a buena tierra, Dios vence al ejército de Egipto y Dios los lleva a la tierra prometida, venciendo a los enemigos que hay ahí. Así que Dios cumple sus promesas y Él vencerá a nuestros enemigos. Ahora, qué buena esa perspectiva divina para entrar en un nuevo año. Qué bueno entrar en un nuevo año no angustiado si va a pasar, si no va a pasar, si voy a tener trabajo, si no voy a tener trabajo, si las cosas funcionarán. No, qué bueno saber es que Dios cumple la promesa que ha hecho sobre mi vida y que Él mismo me va a defender. Pero ahora también tengo que mirar la perspectiva humana. Ok, con respecto a esto que Dios está prometiendo, con respecto a esto que Dios está diciendo, ¿cuál es mi posición? ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? Y entonces la perspectiva humana es la importancia de la fe en Dios, la cual se demuestra a través de la obediencia. Los que murieron mostraron su incredulidad, y su incredulidad fue mostrada a través de la desobediencia a la palabra. Así que Dios va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir su promesa. Pero Dios está demandando de nosotros una actitud de obediencia. Una actitud de obediencia. Ahora, ¿y cuál es la obediencia? Pues necesito conocer la palabra para saber cuál es la obediencia. Porque una de las cosas que nosotros tenemos es que suponemos, yo no sé si hay esposos que les pase esto acá. Si hay esposos que les pase, me van a comprender. Si no hay esposos que les pase esto. Pero a veces estamos en una conversación con un grupo y mi esposa de la nada resulta diciendo: no, y hemos pensado ir de vacaciones a... ¿Y cuándo pensamos eso? Yo no me acuerdo que lo habíamos pensado. A veces pensamos que obedecer a Dios es hacer las cosas que a mí me parece que Dios quiere que yo haga. Yo creo que si hago esto, y no. Obedecer a Dios no es hacer las cosas que a mí me parece que Dios quiere que yo haga. Sino obedecer a Dios es ir a la palabra y entender qué es lo que Dios me está demandando a mí que haga. Así que mi fe me lleva a tener una comunión con Dios, me lleva a tener una intimidad con Dios, me lleva a tener una estabilidad en Dios. Entonces yo podría decir que el problema que nosotros tenemos, no el problema, sino, sí, coloquémoslo como un problema, no un problema grave, sino como una situación que tenemos para el próximo año, no es saber si vamos a creer o no en que Dios nos va a bendecir. No, yo quiero decirle, crea que Dios lo va a bendecir. O sea, crea que Dios va a estar con usted. Crea que Dios va a guardarlo. Pastor, y si me va mal, bueno, crea que dice la palabra que los que aman a Dios todas las cosas lo ayudan a bien. Y que si algo malo sucediera, Dios tiene un propósito, porque nada, absolutamente nada sale del control y de la voluntad de Dios. Tal vez, y lo comentaba alguien, nos hizo una visita anoche en la casa y la persona sabía del robo, pero no supo después nada. Y me dijo: ¿y cómo les acabó de ir del robo? Y le dije: excelente.
Excelente, porque aunque en el momento del robo fue doloroso, fue el vacío, fue la tristeza, ese robo nos permitió ver un montón de cosas y recoger un montón de cosecha que no sabíamos que había. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿De acuerdo? Pero si esa es la perspectiva, entonces el problema no es saber si Dios va a estar con nosotros. No, usted quiero que crea que Dios va a estar con ustedes. Más bien, la situación que se presenta es si usted va a ser capaz de evidenciar esa fe en Dios en dos aspectos. Primero, en ser obediente a su palabra. En que usted se proponga el 2025 decir: hoy, que Dios, todo lo que haga quiero que esté supeditado a tu palabra, lo que tú me dices. Y en segundo lugar, entender algo que a veces no entendemos y que tal vez era lo que Dios me estaba diciendo, que más allá de tus procesos o tus propósitos personales, aumentar tu capital, tener una buena empresa, tener un buen matrimonio, levantar unos buenos hijos, si tú has tomado en cuenta cuál es el propósito con el que Dios te tiene en esta tierra. Porque a veces yo pienso en mis sueños, en mis anhelos, en mis deseos. Bueno, ¿y cuáles son los de Dios a través de tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por su iglesia, por la humanidad, por el mundo, a través de tu vida? Porque ya es algo más allá. Entonces ya no solamente que yo quiero tener un buen carro, que quiero tener una buena casa, que quiero tener lo que sea, sino, ok, Dios, ¿y tú qué quieres de mí? ¿Qué demandas de mí? Porque tú me redimiste, pagaste un precio por mí, me hiciste tu hijo, pero tienes un propósito en mi vida. Así que cuando yo entiendo eso, entiendo que si es el propósito de Dios, el propósito del 2025 va a ser mucho más grande que llegar al 1 de enero del 2026 bendecido. No, tal vez eso es una mirada muy corta, muy pequeña. Dios, hay algo más grande que tú tienes y que tiene que ver con lo que tú has determinado para mi vida, y yo quiero llegar a eso. Y para mí ese es el reto. Para mí es el reto proyectarnos realmente a lo que Dios quiere, vivir para Él, amar para Él. Como ustedes saben, siempre cuando me estoy alistando estoy escuchando una predica. Esta mañana estaba escuchando al pastor Sugel Michelén, y él estaba hablando acerca del gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios. Y al final de la predica él decía: y esto es imposible para nosotros. Y tal vez yo mirando el tema, también es imposible obedecer de la manera que Dios quiere. Pero en la medida que yo me meta con el Espíritu Santo, en la medida que yo me alinee con Él, a la medida que yo escudriñe la palabra, en la medida que tenga menos pereza de leer la palabra y que me sumerja más en ella, en esa medida mi oído se afinará más y mis pasos caminarán más conforme a lo que Dios quiere. Así que es un proceso. Escúcheme, voy a decirle algo en este momento para el final de la prédica. Resulta que Josué, al final de Josué, él conquista la tierra. Pero Josué no la conquistó completa, por eso siguieron las batallas. La tierra, o sea, el que puede disfrutar plenamente de toda la tierra prometida, llega a ser Salomón. Porque aún Saúl tuvo que librar otras batallas, aún David tuvo que librar batallas. Porque David no pudo construir templo para Dios, porque había derramado sangre. Es Salomón el que dice: ya hemos alcanzado toda la tierra que Dios ha prometido. ¿Y eso para qué es importante? Ya en un momento se lo digo, pero solamente téngalo ahí en su corazón. Así que esto me reta a mí a ser obediente en este año, en este nuevo año. Y hay tres aspectos o tres perspectivas sobre las cuales quiero basar esa obediencia. La primera es: obedece porque has creído en un Dios fiel. Obedece porque el Dios en el que tú crees es un Dios fiel. Ahora, ¿qué significa que el Dios en el que yo crea sea un Dios fiel? Es que si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Que si Dios ha dicho que va a estar contigo, Él va a estar contigo. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Dios no es como nosotros, que hoy sí, mañana no, que hoy sí, pero mañana tal vez, que hoy no quiero, pero mañana sí quiero. No, Dios dice, Dios cumple, Dios actúa de esa manera. En el versículo 5 de Josué capítulo 1 dice la palabra: nadie, te está hablando Dios a Josué, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Recuerda que les acabo de decir, el problema no es saber si Dios va a estar conmigo en el 2025. No, ese no es el problema. Dios prometió que va a estar con nosotros, usted no se afane. O sea, el problema no es: Dios, pero me vas a bendecir, Dios, pero por favor muéstrame una señal. No, qué señal ni qué nada. Dios prometió y Él es Dios. Y lo que Dios dice, Él lo cumple.
Así que yo puedo estar seguro de que por encima de las situaciones Dios va a estar conmigo, porque Dios estaba prometiendo que caminaría, y escúcheme, esto también es importante, que caminaría y pelearía con él. O sea, Dios no le dijo, bueno, yo voy a estar contigo y cuando tengas una batalla yo me escondo y cuando tú ya termines, bueno, no. Es más, Dios es el que estuvo al frente de las batallas que pelearon, porque Él prometió que iba a estar con él. Así que en el 2025 seguramente en medio de la bendición de Dios tendrás que enfrentar batallas. Pero lo que Dios dice es: tranquilo, yo voy a estar al frente de esa batalla. Yo voy a estar contigo peleando esa batalla. No te voy a dejar solo. No voy a dejar que claudicar en la situación. ¿Por qué? Porque Él es Dios y porque su palabra se cumple, porque Dios no miente, porque su palabra no cambia. Así que no es por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Y esto es bien importante. O sea, Dios no me ama más cuando obedezco y me ama menos cuando no obedezco. Dios no me bendice más cuando vengo a la iglesia y hago mis devocionales juiciosos y me bendice menos cuando no hago devocional ni vengo a la iglesia. No. Dios me bendice porque Él prometió bendecirme. Los que son padres acá lo entienden mejor. Como padres tal vez hay momentos donde tienen que llevar al hijo al orden. Pero seguramente el día que usted se portó mal, su papá no le dijo: no, hoy no hay desayuno, porque no, igual ese día hay desayuno. Y hay almuerzo y hay comida. Hoy no vas al colegio y no. Sigue tu vida porque tu padre te bendice porque te ama. Sí te disciplina, porque tiene que corregirte, tiene que levantar en ti un carácter. Así que Dios no nos bendice o nos deja de bendecir por lo que hagamos o dejemos de hacer. Él nos bendice porque Él es Dios. Su gracia nos ha alcanzado. Y creo que en todos los libros de la Biblia salta la gracia otra vez, vuelve la gracia. Así que Dios no te bendice por lo que hagas, sino porque Él es fiel. Así que no depende de ti. Y yo quisiera que entendieras eso: no depende de ti, depende de Él. Y el Padre que tú tienes es un Dios todopoderoso, es rico, es lleno de bondad, lleno de amor, lleno de gracia, de bendición. Dice en Hebreos capítulo 13 versículo 5, hablando de estos textos, dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. O sea que algo que tú puedes estar seguro es que Dios en el año que entra no te va a dejar ni te va a... Pastor, pero vengo con un montón de líos. No importa, Dios no te va a dejar. Pero he estado como alejado. Bueno, Dios te está jalando las orejas para volver, pero Él no te va a dejar. Si has sido apartado, Dios va a estar contigo. Aquí el asunto es que yo sepa que la gracia de Dios me ha alcanzado. Y es un tema que es bien fuerte, porque es entender que no depende de nosotros. O sea, usted y yo no disfrutamos de la gracia de Dios porque seamos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Tan pecadores como el resto de la humanidad, tan mal pensados como el resto de la humanidad, tan codiciosos o avariciosos como el resto de la humanidad, porque es la condición de nuestra naturaleza humana. Pero un día su gracia nos alcanzó. Ninguno en este lugar ni en ningún lado puede sacar pecho y pensar que algo es por su mérito personal, porque no hay mérito alguno en haber alcanzado la gracia de Dios. Es solamente porque Él nos amó y porque Él nos bendijo. Así que obedecemos porque conocemos que tenemos un Dios fiel. Esa es una perspectiva, y de pronto la más corta que quiero exponer en esta mañana, del amor de Dios. Pero ahora hay otra perspectiva, y es: obedece porque es la forma en que demuestras confianza. Obedece porque es la forma en la que demuestras confianza. En las relaciones interpersonales que tenemos, padres e hijos, hermanos, esposos, amistades, nosotros aprendemos a confiar o a no confiar en las personas a través del trato y de las relaciones que tenemos con ellos, a través de las cosas que estamos viviendo. Ahora, lo más lógico, no lo más lógico, pero lo más probable es que en la relación que tenemos con Dios seamos nosotros los que hayamos fallado muchas veces. Tristemente, somos nosotros los que fallamos.
Somos nosotros los que rompemos el pacto, los que faltamos a la palabra, los que faltamos a las promesas o los compromisos que hacemos. Pero en esta relación que tenemos con Dios, Dios se mantiene siempre firme y Él está con nosotros, pero ahora nos pide que tengamos esa misma fortaleza. Por eso en Josué, y hemos leído estos textos, pero creo que no los hemos entendido bien, y quisiera que en esta mañana Dios nos diera una revelación de lo que significa. Dice Josué capítulo 1 versículos 6 al 9, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente, está hablando a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y tal vez a nosotros como buenos colombianos, obviamente los venezolanos también, pero a nosotros como buenos colombianos nos gusta este texto porque nosotros somos echados para adelante. ¿Y qué hay que hacer? Y ahí vamos y lo alcanzamos, y no hay nada que nos quede grande. Tal vez podríamos interpretarlo de esa manera y pensar que Dios nos está llamando a que el próximo año entremos con toda a trabajar y con toda a alcanzar esos sueños y a conquistar esas metas, porque vamos a lograrlo. No es lo que está diciendo Dios a Josué. Él no le está diciendo: Josué, vamos a conquistar, y yo no vi ese armamento y esos escudos y esas lanzas bien afiladas y esos soldados bien adiestrados, porque vamos a... No, Dios no le está diciendo eso. Dios ya le dijo antes: voy a estar contigo y yo voy a pelear por ti. Ya Él no tiene que hacer eso. Es más, déjeme hacerle un paralelo. Cuando van a Jericó, ¿qué tiene que hacer Israel? Obedecer. La estrategia más loca: dele 7 vueltas a Jericó. No sé si los querían matar del mareo o qué, pero dele 7 vueltas. A la 7ª griten y los muros caerán. Pero ¿quién peleó por ellos? Dios. La siguiente provincia a conquistar es más pequeña. Digamos que ellos conquistaron Bogotá, y de Bogotá salen a conquistar Soacha. Menos gente, eso ya pan comido. No, pues en Soacha lo sacan corriendo, porque en Soacha fueron en sus fuerzas, no en las fuerzas de Dios, y se dieron cuenta que no era por ellos, que era por Dios. Así que cuando le dice que se esfuerce y sea valiente, no le está hablando de la lucha, de la conquista. No, Dios ya le prometió. Lo que Dios te prometió lo va a cumplir. O sea, Dios te va a sacar adelante. El esfuerzo que le está pidiendo, o lo que le está demandando, nada tiene que ver con la batalla, con las peleas. Tiene que ver con que Josué, y ahora nos habla a nosotros, debemos esforzarnos en tener un estilo de vida que nos identifique con Dios, que le muestre a las personas que realmente yo soy templo del Espíritu Santo, que en mí mora la gloria de Dios, y que el fruto de mi vida lo demuestra en mis pensamientos, en mis actitudes, en mis decisiones, en las cosas que yo hago. Estoy mostrando que Dios está conmigo. Jesús dijo con respecto a esto, desarrollando su ministerio en esta tierra, Juan 4:34, dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. ¿Recuerdan la voluntad de Dios? Mi comida es que haga la voluntad de Dios. Entonces sí, claro, Dios te quiere bendecir en las diferentes áreas en las que tú tal vez estás planeando ser bendecido. La pregunta es: en eso donde tú estás buscando ser bendecido, ¿Dios va a ser glorificado? ¿El nombre de Dios va a ser exaltado? ¿Vas a cumplir el propósito que Dios colocó sobre tu vida realizando esa tarea o haciendo lo que Dios te diga? Porque entonces Jesús deja implícitas 2 características de nuestro esfuerzo y nuestra valentía. Entonces, las características que están determinando el esfuerzo que Dios está demandando de nosotros, la valentía que Dios está mandando de nosotros, no es del de echarle ganas para trabajar, echarle ganas para sacar adelante algo, echarle ganas para cambiar y ahora ser juiciosos o ser mejores. No, está primero en hacer la voluntad de Dios por encima de la mía.
Para eso se necesita valor. ¿Estás dispuesto en el 2025 a decirle, ok, Dios, yo tengo estos planes, los coloco sobre la mesa y tú eliges? ¿Estás dispuesto a hacer eso? Porque para eso se necesita valor. Porque se necesita decirle a Dios, no a mi manera, no como yo quiero, no como yo pienso, no como a mí me agradaría, sino como tú estás determinando que sea. Dios, que sea lo primero tuyo. Y acá viene algo que quiero empezar a desglosarlo, no total, pero quiero desglosarlo. Y es entender, Señor, y también quiero cumplir el propósito tuyo antes de llegar a la tierra prometida. En un momento les voy a hablar de esa tierra prometida. Pero así como Josué no conquistó el total de la tierra prometida, sino que tuvieron que librar batallas, Saúl, los jueces, Saúl, David, hasta Salomón llegaron a conquistarla. Aunque tú y yo caminamos en Cristo, aún no se ha manifestado la plenitud de Dios en nuestra vida. Pero ese aún que no se haya manifestado la plenitud de Dios en nuestra vida tiene un porqué y tiene una condición, y es que nosotros estamos llamados a cumplir el propósito de Dios antes de llegar a esa tierra prometida. Pero la iglesia contemporánea, la iglesia en la que vivimos, está tan ocupada en sus propios sueños, en sus propios deleites, en sus propios planes, en sus propios anhelos, que ha dejado a un lado los planes de Dios, que ha dejado a un lado los propósitos de Dios. Si usted sigue leyendo el libro de Josué, hay un momento donde antes de pasar el Jordán ellos conquistan una tierra. Imagínense que ellos hubieran dicho, ay, pero ya acá estamos bien, ¿por qué no nos acomodamos acá todos y nos evitamos la lucha? No, es que la lucha era parte del propósito de Dios. Es que ellos tenían que ir allá porque Dios les había mandado ir. Ellos no podían distraerse. Y una cosa que nos pasa es que sí, amamos a Dios, queremos a Dios, lo honramos, amamos a Dios, pero tal vez nuestro amor muchas veces es cómodo porque llega hasta cierto límite. Pienso que cumplir ciertas cosas, pero no estoy dispuesto a ir más allá a lo que Dios me ha mandado. Ayer o antier que hablé con John y con su familia, yo le di gracias a Dios por el grupo de John Network. Oiga, qué bueno que fuimos. Se lanzó la red, se mandó la semilla. Una familia está acá hoy con nosotros. Gloria a Dios. Tal vez si no hubiéramos ido, esa familia no estaría acá. Pero ¿qué pasó? Porque yo sé que muchos teníamos sueños de ir a evangelizar, solamente un grupo lo hizo. Porque tal vez colocamos otros sueños por encima de. Porque tal vez nuestros planes son más importantes que los planes de Dios. Y acá lo que está diciendo es que mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y de esto voy a hablar más adelante, así que apenas lo estoy empezando. Apenas estoy calentando motores. Así que fue lo que Dios habló a Josué, pero es lo que nos habla a nosotros como elegidos. Si tú has sido elegido de Dios, Dios te eligió para cumplir un propósito. Voy a hacer un anuncio acá pequeñito. Algunos de ustedes vinieron hace 8 días y pudieron escuchar la prédica que Mateo nos compartió. Otros se quedaron en casa esperando que llegara y nunca llegó. Yo creo que era a propósito de Dios, para decirle que hay que venir a la iglesia. Y pasaron un montón de cosas, no pudimos grabar el servicio. Quiero decirles que entonces Mateo tiene la misión de que la próxima vez que tenga que predicar, va a volver a predicar el mismo mensaje, porque fue un mensaje excelente y sé que nos va a edificar a todos, así que por favor escúchenlo. Pero en ese mensaje Mateo hablaba acerca de realmente entender quién es Dios en mi vida y cómo me rindo yo delante de Él. Y tiene que ver con esto, porque no solamente se refiere al dinero, sino se refiere al tiempo, se refiere a los talentos, se refiere a las habilidades, a cómo yo rindo mi corazón y mi vida delante de Él. Así que fue Dios quien habló a sus elegidos. Y voy a hablar de algo. Entonces, por ejemplo, Dios le habló a Abraham y Abraham le dijo: Abraham, yo quiero que tú escuches mi palabra, yo tengo una promesa para ti y quiero decirte que tengo un premio para ti. Génesis capítulo 15 versículo 1 dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, diciendo esfuércese, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué tiene que hacer Abraham? No temer, pero la promesa estaba dada.
Cuando habló con Moisés y con el pueblo de Israel, les está prometiendo librarlos de sus enemigos. Así que si tú tienes enemigos, y los enemigos no es el esposo o la esposa, no, los enemigos es esas cosas espirituales que te quieren apartar de la comunión con Dios. Dice que Él nos va a librar, y en Éxodo capítulo 14 versículo 13 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes. Eso tiene que ver con ser valientes y permanecer en la santidad de Dios. Y ved la salvación de Jehová que hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. O sea, está diciendo: yo los voy a socorrer, yo los voy a librar de los enemigos, pero ustedes esfuércense no en quitar a los enemigos, esfuércense en caminar conforme a la voluntad que yo he determinado sobre ustedes. Al profeta Isaías le dijo lo siguiente: Él prometió que le iba a ayudar y que le iba a hacer justicia, y le dice de la siguiente manera: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que Dios no solamente nos manda esforzarnos, sino que Él dice: yo te doy el aliento para que te esfuerces, yo te doy el ánimo para que lo hagas, y yo soy el que te hago justicia. Más adelante a Jeremías, que se conoce en la Biblia como el profeta llorón, dice, recuerdo acá las palabras de mi familiar, donde dijo: no lloremos, el próximo año va a ser duro. Yo no sé qué tan duro vaya a ser, pero yo creo a la promesa de Dios. Y Dios le dijo a Jeremías, por ejemplo: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Pastor, pero es que no hay trabajo. Pero usted está dependiendo de lo externo, o está dependiendo de Dios. Pero es que me enfermé. Pero está dependiendo de su enfermedad o de Dios, porque Dios es fiel, porque Dios cumple, porque Dios estará allí, porque Él nos levantará. Y ahora nos dice a nosotros, y escúcheme, este texto que voy a leer es para la iglesia, y la iglesia somos cada uno de nosotros. Y vuelvo aquí a los propósitos de Dios. Dice Mateo 28, 19 y 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe que hubiera podido colocar: y Dios prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo? Amén. Hubiera podido colocar eso. Pero es que antes de prometernos que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, y que iba a librar nuestras batallas, que nos iba a ayudar y que nos iba a bendecir, Él nos dijo: pero yo les quiero pedir algo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo estaría tu vida hoy si Cristo no hubiera llegado a tu corazón? ¿Cómo estaría tu vida hoy si un día, en ese momento de angustia, de dolor y de tristeza, Dios no hubiera tenido un instrumento para que te hubiera hablado de su amor, de su gracia y de su misericordia? Ahora quiero preguntarte: ¿cuántas personas están ahorita afuera en el mundo en la misma condición que estás tú o que estuviste tú cuando llegaste a la iglesia? Pero yo estoy tan ocupado en mis sueños, en mis planes, en mis anhelos, que he olvidado que necesito cumplir lo que Dios me pide, y que necesito ser valiente para cumplir lo que Dios me manda, y que tengo que ir y realmente decirle: Dios, acá estoy, ¿qué es lo que tú me estás pidiendo que yo haga? Así que en tus propósitos para el 2025 no solamente están tus propósitos personales, no solamente está el anhelo de tu corazón, no solamente están esas buenas vacaciones que vas a pasar en Punta Cana, o no solamente está esa casa que vas a remodelar, o no solamente está ese carro que vas a comprar, o no solamente está lo que tú quieras colocar allí, sino que en esos propósitos también debe ser: Señor, y los talentos que me has dado, ¿cómo los puedo colocar a tu servicio para que el reino de Dios se extienda? Para que otros conozcan de tu palabra, para que otros puedan ser redarguidos, porque tal vez esos propósitos no están. Tal vez el más espiritual hubiera podido decir acá: no, y estoy orando para que Dios me dé más comunión con Él. Listo, perfecto. Pero es que es más allá. Dios nos dio una misión. Vuelvo al pastor Sugel de esta mañana. Decía: amarás a Dios con toda tu alma y amarás a tu prójimo. Y amar a mi prójimo es ver a mi prójimo que está en dolor y que está en angustia. Ahorita es que estoy que llego a ese punto, pero todavía no. Pero es ver a mi prójimo y entender que yo estoy llamado a amar a la otra persona. Ahora escúcheme:
Que alguien se convierta al Señor, que alguien acepte a Cristo realmente y cambie su vida, es algo que solamente es soberano de Dios. Es el Espíritu Santo el que convence, no es mi buena parla, no es mi buen mensaje, no, es el Espíritu Santo. Y en la voluntad de Dios, unos aceptarán, otros no aceptarán, unos entenderán, otros no entenderán. Pero Dios no me dice, usted mire la cara y mire como que sí. No, usted no mire caras, usted haga lo que Dios le manda hacer. Usted cumpla la voluntad de Dios. Ya Dios se encarga. Pero yo debo ir y cumplir la voluntad de Dios. Así que en ese sentido, mi pregunta para seguir al siguiente punto es: ¿estás dispuesto a obedecer a Dios en todo lo que te dice? Y Él te está diciendo, ok, confía que voy a estar contigo, confía que te voy a bendecir, confía que voy a pelear contigo, pero tú da testimonio, tú camina en santidad, tú sé una persona que muestre que caminas en Cristo, pero también cumple el propósito de llevar la palabra a otros. Así que obedezco a Dios primero porque Él es fiel. Obedezco a Dios segundo porque es mi forma de mostrar que realmente creo en Él y por eso le obedezco. Pero el tercer aspecto que quiero colocar es que obedezco a Dios porque estás en la tierra prometida. Y acá es donde ya quiero llegar a la parte final. Tú y yo ya estamos en la tierra prometida. La primera persona en la Biblia, bueno, no sé si la primera, pero una de las primeras personas que recibió las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Cristo, fue Abraham. No, pastor, usted está equivocado. El evangelio es del Nuevo Testamento. ¿Cuál? No, sí, la primera persona que recibió las buenas nuevas de salvación se llamó Abraham. Porque a Abraham Dios se le aparece y le da unas excelentes buenas noticias. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, Dios le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham se ha venido cumpliendo desde Abraham hasta la fecha de hoy en cada uno de nosotros. O dígame si cuando usted realmente aceptó a Cristo en su corazón, en cierta manera no tuvo que abandonar ciertos familiares, ciertas costumbres, ciertas formas por seguirlo a Él. Y tal vez abandonando ciertas costumbres, ciertas formas, ciertas actitudes, no ha visto la bendición de Dios, no ha visto la gracia de Dios, no ha visto el poder de Dios. Así que esas buenas nuevas fueron recibidas por primera vez en Abraham. Pero se cumplen en nosotros como gentiles, porque esa promesa final que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si Efesios 1:5 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Dios ya estaba pensando en cada uno de nosotros, porque Dios es soberano, omnipotente y todopoderoso, y Él sabía que a través de la obediencia que tenía Abraham a esa palabra, y que su fe que fue mostrada en obediencia nos alcanzaría a nosotros. Gálatas capítulo 3 versículo 8 dice: y la escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que Dios nos ha alcanzado. Dios nos lleva a disfrutar de esa tierra prometida. Ahora, para Israel, la tierra prometida era la promesa de descansar de lo que yo les dije al principio. Llevaban 400 años de esclavitud, generación tras generación. ¿Dónde escuché esto? No me aplica para acá. Pero 400 años, no sé cuántas generaciones estuvieron esclavas en esa tierra, en dolor, en angustia. Después salen y llegan a un desierto y están divagando en el desierto, están luchando con su propio corazón, con su propia aridez, con su propia dureza, hasta que Dios los lleva a la tierra prometida. Y lo que significa la tierra prometida es un descanso del divagar, descanso del conflicto, descanso de la angustia, descanso de estar como nómadas, caminando de un lado para el otro. Ya tenemos un lugar estable, un lugar donde Dios nos va a permitir crecer, extendernos, multiplicarnos. Es lo que está significando esto. Ahora, esto es Cristo para nosotros. Y yo quisiera que lo entendiera. Y sé que acá todos hemos luchado con nuestra antigua naturaleza.
Todos hemos luchado porque a veces, como le pasaba a Israel en el desierto, miraban hacia Egipto y decían, oiga, pero la pasábamos tan bueno allá. No, no era mentira, no la pasaban bien, pero era lo que ellos pensaban. Y a veces el enemigo nos quiere mirar hacia atrás como Egipto, pero Egipto es conflicto, Egipto es dolor, Egipto es angustia, Egipto es esclavitud, Egipto es podredumbre, Egipto es escasez, Egipto es angustia, Egipto es perder la paz, perder la tranquilidad. Pero Cristo es paz. ¿Qué nos espera el próximo año? Yo no lo sé. Vuelvo y le digo, yo no le puedo decir acá y no va a tener problemas. Yo no le puedo decir eso. Seguramente habrá adversidades, seguramente habrá situaciones que resolver, seguramente habrá cosas que solucionar. Pero primero, no olvide, Dios prometió que estaría contigo. Dios prometió que te acompañaría. Dios prometió que en esos momentos lo que haría con esos momentos difíciles sería mostrarte su gloria, mostrarte su poder, mostrar que Dios sigue siendo vigente y que sigue estando contigo. Pero lo que sí podemos estar seguros es que Él nos llevará a un descanso. Hebreos, hablando de esto de Josué, en Hebreos capítulo 4, versículo 8 al 11 dice la palabra: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque Él que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nosotros podemos tener problemas porque Dios permite que tengamos problemas para pulir un área de nuestra vida. Pero también podemos tener problemas porque no aceptamos el reposo de Dios y porque seguimos insistiendo en caminar en Egipto. Por un momento piensa eso. Si estás atravesando una dificultad en este momento, ¿es porque Dios está utilizando esa adversidad para pulir algo en tu carácter? ¿O estás caminando en ese desierto porque has sido terco y testarudo y porque no has querido entender que Cristo es tu reposo? Porque la conquista de Israel apunta en el Antiguo Testamento a algo que tú tienes que vivir en el Nuevo Testamento, y es a la vida del cristiano en Cristo. La verdadera vida de un cristiano en Cristo se ve por sus frutos. No dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice que es cristiano lo es. Porque el cristiano se evidencia por sus frutos. El cristiano se evidencia por la paz que hay en su corazón. El cristiano se evidencia porque aún a pesar de las adversidades, porque aún a pesar de las luchas, porque aún a pesar de las circunstancias que estemos atravesando, Hebreos, que nunca puede faltar, puesto los ojos en Jesús, el que me sostiene, el que me levanta, el que cuando todo parece derrumbarse a mi lado, el que parece que nada tuviera sentido, cuando lo miro a Él, sé que todo tiene sentido porque Él está allí y porque Él prometió que no me soltará de su mano. Cuando tú estás con Dios, no es como el niño que va por la Jiménez con décima, ese es el centro de Bogotá, Paola, el centro de Bogotá, y va cogido de la mano de su papá. No. Si el niño va cogido de la mano de su papá, en cualquier momento lo suelta y en cualquier momento. No, es el papá el que tiene cogido a su hijo de la mano y no lo suelta y no lo deja. Y yo necesito es caminar en obediencia para entender esto. Ahora, aunque ya estamos en ese reposo, recuerdan que les dije, pero aún no ha llegado a la plenitud. Y acá quiero introducir esto. Y fue algo especial. Ayer llegué entonces a mi casa, entonces la tarde estaba fría y dije, uy, de runchis rico y descansar. Pero cuando llegué a mi casa y abrí la puerta, vi a mi esposa y mi esposa estaba llorando. Y lo primero que dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y le pregunté qué pasó. Y ella me comentó que estaba viendo una película y que la había quebrantado. La película no es cristiana, pero se las quiero recomendar. Se la recomendé ayer a Laura. Se llama Origen, está en Netflix. No es El Origen, no es Leonardo DiCaprio allá con los... No es esa. Se llama Origen. No es cristiana la película, pero sí me dejó una gran enseñanza.
porque es que si se las cuento entonces ya me les tiro la película, les hago spoiler. Pero lo que está, déjenme decirle algo que más bien lo que yo concluí. Pero lo que la película muestra es la maldad del hombre. Básicamente podría definirlo así: muestra la maldad del hombre. Todos somos malos. Y le decía a mi esposa algo, Belkis y Sofía ayer me acompañaron, no, ellas sacaron a su perrito a la par que yo me iba, y pasó algo. Yo no sé si ellas se fijaron en ese detalle o no, pero yo le decía a mi esposa que me sentí así. La película habla de castas, de cómo no es que sea un problema racial, no, el problema es que siempre queremos ser superiores a alguien y queremos subyugar al que está inferior. Y ayer me sentí un poco mal, pero fue algo. Cuando salimos al tiempo, entonces Sofía y Belkis salieron a sacar el perrito, yo salía para mi casa, y resulta que estábamos los tres al lado del frente de la acera del frente, yo para subirme al carro, y estaba un señor cuidando los carros. Y el señor obviamente tiene un mal aspecto, no es agradable, y el señor pasa golpeando con un palo la pared. Y lo que yo sentí era que como que quería atemorizar tanto a Belkis como a Sofía. Entonces yo no me subí al carro, sino me quedé ahí como diciéndole: no están solas, ¿qué pasó? Bueno, el señor pasó y volví y pasó. Ya Belkis y Sofía se fueron hacia adelante y yo me subí al carro. El señor estaba cuidando carros y estaba pidiendo monedas, pero en ningún momento me pidió a mí monedas, en ningún momento. Y yo creo porque sabe que yo soy acá, que no soy cliente, que yo vivo acá, entonces no me pidió monedas. Y obviamente yo iba a salir pero en un momento dije: pero ¿por qué no? O sea, pues está ahí, si está ahí es porque necesita. Entonces saqué algo y bajé la ventana y le dije: señor. Y me mató con lo que me dijo gracias. No todo el mundo entiende la necesidad que tenemos. Ahora, él me dice eso, llego a mi casa, encuentro a mi esposa llorando y veo el programa. Y el programa, ¿cómo lo entendí yo? Y es que nosotros a veces perdemos la perspectiva de entender que las personas, independiente de su vestido, de su color de piel, de lo que sea, son personas. Son seres humanos por las cuales Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario. Y entendía las lágrimas de mi esposa porque era ver la maldad del hombre sobre el mismo hombre. Y lo expresaba no desde el racismo, sino desde esa obstinación que tenemos, porque el mundo nos ha creado así por esa naturaleza pecaminosa de siempre sentirnos que somos mejores que alguien. Entonces el dueño de la empresa va y ultraja a su gerente de ventas porque él piensa que como es el dueño puede hacerlo, y el gerente de ventas, que no puede responderle a su jefe porque es su jefe y porque es el que le paga, entonces va y escupe todo su veneno con los vendedores porque él siente que lo puede hacer, y este vendedor entonces lo hace con la persona que hace el aseo porque siente que lo puede hacer, y como que siempre estamos sintiendo que somos mejores que alguien, cuando la palabra dice que en Cristo no hay rico ni pobre, no hay blanco ni negro, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos iguales. ¿Por qué esto? Porque entonces cuando yo digo que no hemos llegado a la tierra prometida, entonces me dice que acá hay un propósito y es predicar la palabra. Pero a partir de eso también entiendo algo, que en esta tierra, escúchame, en esta tierra, por más sueños y por más logros que alcancemos y todo, nunca vamos a ser plenos, porque la condición pecaminosa bajo la que está el mundo va a hacer que siempre haya dolor y tristeza. Y entonces me lleva a mí a enfocar un propósito mayor, y el propósito mayor es si yo estoy enfocando mi vida en cumplir mis sueños temporales, que es tener una buena casa, un buen carro, lo que sea, pero el sueño final de caminar con Cristo. Y déjeme leerle este último pasaje, pero déjeme leerlo despacio. Y lo hago de adrede para que usted entienda que eso es este mundo. Y dice la palabra en Apocalipsis, hablando de su tierra y de mi tierra prometida. Esta es la tierra prometida. Esta es realmente la tierra. Lo que pasó en Israel era un tipo de esto que usted y yo anhelamos. Y dice en Apocalipsis 21, los primeros versículos, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido.
Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Así que cuando hablamos de un propósito, hay un propósito mucho más grande que alcanzar una casa, que alcanzar un carro, que tener una finca, que tener prestigio, que ser felices. El propósito es saber que un día llegaremos a la presencia de Dios, que un día estaremos con Él sentados cara a cara, que disfrutaremos de su comunión, y que todo llanto, todo dolor, toda angustia, toda tristeza, todo dolor que vivimos en esta tierra terminará, porque estaremos eternamente con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, y en Él seremos bendecidos. Ese es el propósito. Esa es la verdadera grandeza. Y mientras tanto debo cumplir mi propósito en esta tierra. Así que es mucho más grande, es mucho más allá de lo que tenemos. La promesa de Dios es fiel, y esa promesa no falla. Y esa promesa es para todos aquellos que por su gracia, por su infinita misericordia hemos alcanzado. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecemos, pero Él nos lo otorga, Él nos lo regala por amor, por misericordia. Y nos invita a que le hablemos a otros de que hay un amor, de que hay una gracia, de que hay una bendición. Pero el texto al final dice: el que venciere heredará. Y otra vez el que venciere. Les dije, la herencia no depende de mi esfuerzo. Pastor, pero si la herencia no depende de mi esfuerzo, ¿por qué la herencia dice que la heredará el que venciere? Porque está hablando del que venciere en esforzarse por caminar en la palabra. Por eso el 2025 debe ser un año donde yo diga: Señor, ¿cómo camino en tu palabra? Esforzarnos en alcanzar esas promesas. Y cuando yo miro a los hombres de la fe, cuando yo miro a los hombres que caminaron, ellos tuvieron esto. ¿Quién no conoce la historia de Job? ¿Quién no conoce lo que atravesó este hombre? ¿Quién no sabe, después de que Dios dio un buen testimonio de él, permitió que él viviera una serie de circunstancias donde su fe fue probada? Su salud, su economía, su familia. Mas sin embargo, Job escribe en su libro, capítulo 23, versículo 12: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job está diciendo: para mí lo más importante es su palabra. Para mí lo más importante es entender qué piensa Dios, qué dice Dios, qué opina Dios, cómo camina Dios. El salmista habla y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ¿qué tiene que hacer? Meditar en su palabra, escuchar el consejo de Dios, escudriñar, entrar a la profundidad y decir: Dios, ¿qué quieres? ¿Qué demandas? Jeremías, que vuelvo y le digo, es el profeta que se conoce como el profeta llorón, el que lloraba todo el tiempo, dice lo siguiente, 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y Jesús, sabiendo de su ministerio, dice al final, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe la buena obra. Tú no puedes poner en duda que la bendición de Dios va a estar contigo en el 2025. Eso está sentado porque la palabra lo dice. Pero Dios nos invita hoy es a que, entendiendo que Dios tiene su bendición, yo me esfuerce por caminar en su palabra. Yo me esfuerce por caminar conforme a su voluntad y conforme a su deseo. Ahora, si esto no fuera suficiente, el texto de Apocalipsis en el siguiente versículo dice lo siguiente: pero a los cobardes e incrédulos, a las abominables y homicidas,
A los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque ellos cayeron, porque fueron cobardes. Fueron cobardes para caminar en la palabra. Fueron cobardes para seguir la instrucción de Dios. Fueron cobardes para vencer sus deseos carnales y caminar en la santidad que Dios quería. Cuando yo camino en la palabra, cuando yo soy obediente, la palabra de una manera espontánea lo que produce en mi vida es santidad. Cuando mi deseo es agradar a Dios, lo que se produce espontáneamente es la santidad, porque mi deseo es agradar a Dios. Termino con esto. Al final del libro de Josué encontramos la siguiente palabra. Josué capítulo 21, versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Dios tiene un propósito con tu vida. Y a pesar de ti mismo, ese propósito se cumple. Pero lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. Vuelvo a repetirle, ¿qué nos depara este año? No lo sé, vivimos en un mundo de tragedias. Tenemos políticos no solamente en Colombia, en todo el mundo, políticos locos que hacen y deshacen y juegan con el pueblo como les parece. Y tal vez si no tuviéramos a Dios deberíamos estar angustiados y pegados al techo como lo estaba mi familiar. Pero por encima de los gobiernos, por encima de las personas, por encima de las circunstancias, hay un Dios que es soberano. Hay un Dios que es eterno. Hay un Dios que nos guarda y que nos asiste y que nos llena de confianza porque Él peleará por nosotros. Pero Él quiere que nosotros seamos valientes para obedecer. Pero escúcheme, obedientes para obedecer, pero obedientes para obedecer al estilo de Jesús. ¿Estás listo para obedecer el estilo de Jesús? Lucas capítulo 22, versículo 41 al 42 dice: en la oración que Jesús está haciendo, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú estás dispuesto a decirle, o sea, confías tanto en Dios? Hay un juego que hacen en las empresas, en esos tiempos que tienen ahora, que se llaman tiempos de, no de integración, sino de descanso, pausas activas. Entonces hay un juego que es entonces que, Mateo, póngase acá. Y entonces yo me voy a votar y voy a confiar en Mateo y el no, yo no confío tanto. ¿Eso qué dice? Estoy confiando plenamente en la persona que está atrás y sé que no me va a dejar caer. Quiero preguntarle algo. ¿Usted puede confiar en Dios de esa manera? Porque cada vez que usted dice, yo no creo, voy a hacerlo a mi manera, usted le está diciendo, no confío, o no quiero cambiar esto. Humanamente hablando, ¿no hubiera sido mejor que Jesús dijera, no, Señor, busques otro plan, yo me vuelvo para el cielo? Pero Él dijo, no mi voluntad, sino la tuya. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios en el 2025? Obedezca. Obedezca. Que la palabra de Dios sea lo número uno en su vida. Que agradarlo a Él. Que cada mañana al levantarse su sonrisa sea una sonrisa para Jesús. Que cada sueño, que cada proyecto que tenga, que lo va a alegrar a usted, que va a alegrar a su familia, porque van a ser bendiciones, prosperidad. En primer lugar, alegre a Dios. Traiga gozo al corazón de Dios. Bendiga el corazón de Dios. Y créame que usted va a ver esa bendición. No solamente hasta el 2026, sino hasta el resto de su vida, cuando el Señor lo lleve a ese cielo nuevo y esa tierra nueva, donde Él enjugue todas las lágrimas que tal vez usted lloró en esta tierra, donde todo el dolor y el cansancio terminen y donde sus generaciones sean bendecidas. Saben, nosotros somos la generación de Abraham.
Y por la fe de Abraham somos bendecidos. Que tus generaciones sean bendecidas hoy por tu fe. Y que tu fe se demuestre en tu obediencia. Eso era lo que Dios nos quería decir. Eso era lo que Dios trae a nuestro corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas.